En la sección La Entrevista, nuestra compañera Silvia Ayala platicó con el juez primero de lo familiar en Durango, Benedicto Saravia, quien habló sobre la figura de protección al patrimonio familiar y designación de una albacea. Gracias por acompañarnos. Hoy nos encontramos con el juez Benedicto Saravia. Él es juez de primera instancia en materia familiar y obviamente los temas a tratar pues son muy interesantes para todos. Muchísimas gracias, juez, por recibirnos. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a Multimedios por el interés en estos temas jurídicos. Y usted lo ha dicho, interés. Platíquenos, ¿qué asuntos son los que se ven en primer lugar aquí? Bueno, los juzgados familiares es una diversidad de asuntos que se ventilan. Sin embargo, la generalidad de la gente asocia los juzgados familiares con divorcios. Sí. En realidad, es muchos asuntos que tienen un impacto en la sociedad. Ahorita, un alto número de asuntos que se llevan son sobre problemas de custodias y convivencias, derechos de convivencias. Generalmente, hay un punto bien interesante mencionar. Lo que respecta aquí en Durango, el tribunal ha creado diversas acciones que son cosas que no se notan, vamos, la gente no las palpa, pero que al interior del tribunal funcionan de una manera muy óptima. El presidente, el doctor Esteban, ha creado 3 acciones bien interesantes que pues a nosotros nos ha beneficiado mucho porque funcionamos un poco mejor, podemos atender los asuntos con más calidad. Por ejemplo, se creó un juzgado más, éramos 4 juzgados para atender una población muy amplia de todo Durango, sí. Todo Durango, alrededor de 13,000 asuntos por año. Entonces, se creó un 5.º juzgado familiar para desahogar la carga. Se creó también un centro de convivencia familiar. Y ese centro de convivencia familiar, yo quiero subrayarle que es algo, la verdad, de las cosas mejores pensadas para los juzgados familiares. Es donde las personas pueden tener garantía de que pueden convivir con sus hijos y los jueces podemos tener un monitoreo de cómo conviven, si se cumple o no se cumple. Desafortunadamente, ahora los asuntos se congestionan en la parte del conflicto, de la convivencia con los niños, de las custodias con los niños. Ahí se están centrando. Claro, y eso, digo desafortunadamente porque eso tiene un impacto, creo yo, es una opinión muy personal, mucha de desinformación por parte de la gente. Si la gente conociera las consecuencias que puede tener el incumplir sobre una sentencia que condene a la convivencia o que condene a la pérdida de la convivencia, creo que cobrarían otro tipo de actitud. Y créanme que es tortuoso para las personas que enfrentan eso. Entonces, eso es una acción bien interesante que se hizo desde el año pasado. Y la otra cuestión, la de los alimentos, sí. Que ese es un asunto muy recurrido en todos los juzgados de todo el país, de todo el país. Platíquenos esa parte, porque pues sí nos ha llegado continuamente los comentarios de que sobre todo principalmente mujeres, batallan para que los hombres cumplan con esa parte. Sabemos que también hay casos de padres de familia que están en el mismo caso, pero ¿cómo se puede atender y cómo la ciudadanía puede cumplir con esta parte sin que se le represente una carga? Mire, los temas familiares, le decía al inicio, son cuestiones que generalmente la gente hasta tiene miedo a accionarlas, porque no sabe, está desinformada, y otra parte es que viene generalmente de un problema familiar a veces muy complejo y se quedan en un estado de indefensión las personas, generalmente las mujeres, hay que decirlo. La mayoría de los casos que se tienen de hombres, son muy pocos el número, sigue permeando el asunto de desprotección a mujeres y a los niños, eso es un hecho. La generalidad, ¿no? Sí, y nosotros los jueces, los abogados, los jueces, tenemos que llamar ese problema por su nombre, es falta de obligación por un lado, falta de información por otro. La falta de obligación es porque, repito, si la gente se diera cuenta del problema en que están metidos al dejar de pagar pensión alimenticia, es tan grave o más grave que perder el empleo, que deberle a Hacienda, por ejemplo.
Y por otra parte, por ejemplo, las empresas, los patrones, tienen una gran responsabilidad en eso. Nos falta esa sinergia con ellos, esa cultura de decir pensión alimenticia, o sea, cuestión de alimentos es incluso preferente sobre créditos de Hacienda, sobre créditos bancarios, sobre cualquier crédito. Los jueces podemos ordenar aseguramiento y sí lo hacemos, sí lo hacemos. Desafortunadamente la información que a veces circula o que permea es que no se cumple. No, yo creo que todos los jueces en materia familiar con frecuencia ordenamos embargos para garantizar, ordenamos arrestos para garantizar. Nos hacemos valer de todos los medios que tenemos porque las mujeres generalmente se quedan en desprotección de eso. Sí. Ahora, ahí hay un factor que debe resaltarse. Mucha gente no acude a esto porque dicen le sale caro. Eso, nosotros somos muy respetuosos de los servicios de los abogados. Esa es otra cuestión, ¿verdad? Okay. Pero en el Tribunal Superior de Justicia, en todas las materias, no se cobra un solo peso. Un solo peso no se cobra ni por una certificación de una copia. O sea, aquí en el tribunal no hay costos de nada. Los servicios de los abogados, esos son aparte, son honorarios de su trabajo. Pero hay algo que generalmente nosotros como jueces no podemos socializar por lo mismo, por nuestra función. Son criterios que ahora tenemos la obligación de aplicarlos. Le quiero citar un ejemplo muy, muy interesante. Sí. Ahora las personas, aunque las mujeres o los hombres pues se casen por separación de bienes, para efectos de poder liquidar un bien, ya no es el criterio de era lo tuyo y era lo mío. No, ahora tenemos que valorar en qué circunstancias se casaron, cómo vivieron y cómo pretenden disolver su matrimonio, porque ahora a lo mejor de los bienes que tenía el señor o la señora, según sea, a lo mejor de esos bienes le toca, aunque sea separación de bienes. Estos son criterios que la Suprema Corte ha últimamente estado incluyendo y nosotros estamos obligados a seguir esos criterios, pero son cuestiones que generalmente la gente no conoce. Otro factor, la señora no trabajó durante toda la vida matrimonial, viene en el día del divorcio y dice, oye, ¿y tú qué vas a pagar? No es tanto si la señora va a aportar económicamente. El cuidado de los niños, el cuidado del hogar, el sostenimiento, la administración de los bienes del hogar, se considera una aportación económica para efectos judiciales. Entonces, son muchos factores que nosotros como jueces, como tribunal, tratamos de proteger, abarcar en la medida de nuestras posibilidades. Lo quiero subrayar, en la medida de nuestras posibilidades quiere decir, sí tenemos todas las facultades para intervenir en cuestiones de alimentos, todas. Sin embargo, no hay que desatender que los debates de los abogados, respetamos las estrategias que ellos tienen para eso porque es nuestra obligación respetarlas, pero aún así nosotros generalmente tendemos al aseguramiento de los alimentos en cualquier momento, siempre protegiendo primero que el niño tenga con qué comer. Así es. A veces es bien complejo por el empleo, por empleo informal. Y a veces es complejo la comprobación de los ingresos, pero aún así créanme que si decimos que los juzgados están saturados, mucho es por esa carga de trabajo que estamos instrumentando día a día para que el requerimiento y el arresto y el embargo, tratando de hacer lo mejor posible. Pues el tema que estamos tratando con el juez Sarabia son muy interesantes, de ahí que vamos a dividir esta entrevista en dos partes. Agradecemos por la primera compañía.